Saludos estudiantes, le habla su profesor Raymond Rosa Ávila y en esta ocasión estaremos hablando sobre las cargas de viento y cómo éstas afectan una estructura dependiendo su geometría, su elevación, y vamos a utilizar el código el cual es el que está vigente para propósitos de análisis y de diseño. Me gustaría que antes de que comencemos con la parte analítica de este tema, veamos un video que voy a mostrarles a continuación, el cual sirve de referencia para que tengamos una idea de cómo es que se comporta una estructura sometida al efecto de viento. Ok, antes de comenzar voy a hacer las correspondientes referencias. Este video es representado en la página www.youtube.com. A este enlace pueden accesarlo, es público, y se trata de un estudio que se realizó utilizando unas turbinas de viento para simular un evento de huracán y evaluar el comportamiento de estas dos estructuras. El título es July USGNN.com TM Newcastle IBHS Conduct Full Scale Commercial Building, y también voy a hacer referencia a la página que es US/MAC. Ya referenciado los correspondientes las correspondientes autorías. Voy a hacer una ilustración de prácticamente cómo es que este sistema de viento funciona, y tenemos prácticamente dos estructuras que son completamente rectangulares, las cuales se han construido, una de acuerdo a los estándares de los códigos y otra pues con una calidad de construcción menor. Para comparar, el viento va a estar siendo aplicado en la dirección que opera en esta dirección con relación al efecto de las turbinas. Esta es la parte posterior de la estructura y estamos refiriéndonos a esta zona. Esta es la parte posterior de la estructura, por lo tanto estas puertas se encuentran en la parte posterior de la misma, pero los vientos van a ser aplicados en esta dirección y operando por los lados de la estructura en todas direcciones. Ya con este complemento vamos a comenzar con este estudio, este experimento muy interesante. Veamos. Observen cuando las turbinas están funcionando cómo se desprende esta zona. Miren que acá ya la puerta de garaje, la parte posterior, tenemos que se desprende el tratamiento de techo. Muy interesante este video. Acá pues se puede ver que ellos rompen los cristales con unas lanzas para ver cómo se comporta la estructura. Observen, miren aquí qué interesante, cómo la presión levanta el techo pero también empuja la pared de adentro hacia afuera. También voy a hacer referencia a esta otra página de YouTube que también hace referencia al mismo caso estudiado por IBHS, y hago referencia a este enlace que se encuentra aquí. Se titula IBHS Wind Testing y la página de referencia es la NRCA News. Lo pueden accesar directamente, pero dato curioso, voy a hacer un paréntesis. Resulta que una vez
ellos durante la prueba que hacen en el laboratorio lanzan unos artefactos, vamos a decir unas lanzas, y rompen los cristales que se encuentran en esta zona, haciendo referencia a esta área de los cristales. Es curioso ver que es cuando la fuerza del viento genera unas presiones internas que van a hacer que el techo se levante, y esa misma presión también va a hacer que la pared se desplome hacia el lado. Esto no ocurre en la otra estructura porque está bien construida, y esta se construyó de la manera menos resistente para hacer la comparación. Vamos a ver este video que hemos referenciado, tomado de YouTube. Vamos a observar aquí que está en cámara lenta. Observen que ya se ha desprendido, el viento está entrando de las turbinas, está entrando con fuerza. Miren qué interesante, es cámara lenta, como la fuerza, la presión que va ejerciendo llega a un punto que desploma la pared. Muy interesante dato. Y como pueden observar, pues la cantidad de refuerzo en la pared, pues prácticamente no tiene acero de refuerzo, nada más que esta varilla que se ve aquí. Se observa que lo demás son bloques, pero son bloques de 2 huecos y anchos, así que la presión generada para que se desplome esa pared fue suficientemente grande como para que pudiera desplomarla, lo que no ocurrió en la estructura que ellos, los autores de este experimento, lo titularon como Stronger, y estructura común. Esta es la reforzada, de acuerdo a las exigencias de los códigos, y esta es construcción común que no ha seguido un procedimiento muy riguroso en cuanto a diseño. Así que vamos ahora a comenzar ya formalmente con la parte analítica, y vamos a referenciar el código de diseño para viento. Bueno, antes de comenzar con la parte analítica, vamos a hacer referencia a la autoría del código que vamos a estar referenciando, que es el American Society of Civil Engineers, el Minimum Design Law for Building and Other Structure. Básicamente hacemos referencia a la ASCE y al Structural Engineering Institute. De aquí es que se utiliza el código vigente para Puerto Rico en términos de diseño. Bueno, vamos a comenzar, y antes de comenzar vamos a pasar directamente a la parte que tiene que ver con diseño de viento. Es una de las partes en términos de lo que es diseño de viento, que tiene que ver con facilidades de riesgo, y el código menciona que en términos de estructuras debemos considerar también como cargas significativas de riesgo viento, aunque menciona nieve y menciona terremoto, pero vamos a tocar específicamente lo que tiene que ver con viento. Para propósitos de determinar la categoría
de edificios de riesgo, tenemos las siguientes condiciones que las vamos a encontrar en la tabla 1.5 raya 1, que es la que establece cómo es que se va a determinar la categoría de riesgo de las estructuras. Por ejemplo, vamos a decir que otras estructuras, como estructuras esenciales, se consideran categoría de riesgo 4. Por ejemplo, en el caso de la categoría de riesgo 1, building and other structure that represent a low risk to human life in the event of failure, pues se considera categoría 1. Así que desde menor nivel de riesgo a mayor nivel de riesgo. Es importante saber esa conceptualización para determinar correctamente las cargas de diseño para viento. También debemos considerar que todas las estructuras deben ser capaces de resistir la fuerza tanto de terremoto como de viento en términos de overturning, sliding and uplift. Y vieron que en el video que estuvimos observando antes de comenzar a hablar sobre las condiciones del código, vimos un caso de uplift y vimos como una pared prácticamente tuvo una falla y se desplomó completamente, pero inicialmente la falla vino por uplift y luego sucesivamente pues surgió la falla entonces lateral. Además del category risk, de risk category que estuvimos viendo, vamos a hacer referencia también a la tabla 1.5 raya 2, la cual habla sobre los factores de importancia. Vamos a citar exactamente como establece el código de la ASCE estándar 7: important factor by risk category of building and other structure for snow, ice and earthquake load. Observen que acá si hablan de la parte de snow, tiene que ver con nieve, en el caso de hielo, pero observen que aquí dice ice important factor wind, y entonces hace referencia a IW. O sea que dentro de la categoría de important factor en la tabla 1.5 raya 2, tanto para la categoría 1 a la 4, el important factor va a ser 1 bajo esta condición. En el caso de terremoto, que ya habíamos visto este caso anteriormente, pues hay una variación, va de 1 a 1.5. En el caso de hielo, de 0.80 a 1.25, pero en nuestro caso, que es el que estamos estudiando, es 1. También vamos a continuar más adelante. Vamos a necesitar establecer lo que son los símbolos. Muy importante acá, específicamente el código pues señala que la W va a ser la que va a representar el wind load. Por lo tanto, no debemos confundir la W de peso en el caso de terremoto con la W de wind load. En el caso de wind load vamos a utilizar el W representando carga de viento. También tenemos lo que llamamos las combinaciones. En el caso de combinaciones de cargas, es importante tomarlas en consideración en términos de análisis. Bueno, antes de hablar del capítulo 26, que es el que vamos a ver, haciendo referencia a la ASCE estándar 7, vamos un momento al código de Puerto Rico,
ya que el código de Puerto Rico, el código 2011 Puerto Rico Building Code, es el que establece las enmiendas correspondientes a lo que establece el código de la ASCE estándar 7 para Puerto Rico. Así que es muy importante que siempre antes de hacer cualquier diseño final debemos contemplar que no haya sido sobrecedido los estatutos que establece la ASCE. Así que es bien importante que revisemos la parte que tiene que ver en este caso con viento. Si fuera terremoto, pues la parte de terremoto, cabe señalar que el código 2011 de Puerto Rico Building Code tuvo unas modificaciones, las cuales es importante que también se revisen para cumplir con todo lo que establece los parámetros de diseño. Bien, vamos a comenzar con el capítulo 26 del código en términos de cargas de viento, nuevamente en el código ASCE estándar 7. Para comenzar, el código permite utilizar el procedimiento que establece la sección 26.1.2, la cual recomienda que se incluya también el método de el MWFRS, el cual está explicado más adelante de qué se trata y cómo se realiza. MWFRS significa Main Wind for Resisting System, y es el método que vamos a estar viendo en un ejemplo luego de explicar las condiciones que establece el código, y se basa prácticamente en estos 4 pasos que podemos ver aquí, referenciando el código de la ASCE. También como dato importante, el código tiene una figura, la figura 26.1-1, en la cual pues hace referencia a los primeros requisitos generales y luego pues lo divide en las 2 metodologías disponibles para propósitos de análisis de cargas de viento. Y en el caso del sistema MWFRS vamos a utilizar el capítulo 27, 28, 29 y 31. Si utilizáramos el método de la C&C, pues en este caso pues tendríamos que utilizar el capítulo 30 y la parte que aplica del capítulo 31. También el código establece la definición de la variable f, la cual pues sería equivalente a la carga estática debido a viento. Además, en el caso de presiones, la carga de presión, las presiones van a estar denotadas con la letra P. Para propósitos de la estructura, vamos a considerar un diafragma que es capaz de hacer la transferencia a los elementos decortantes en caso de estructuras multiniveles, pero también puede ser el caso de una estructura de 1 o 2 pisos. Antes de pasar al Wind Tuner, también la dirección en que operan los vientos pues se va a estar desarrollando utilizando una serie de coeficientes de presión que van a permitir facilitar el cómputo de las presiones en las diferentes caras de la estructura. El Wind Tunnel Procedure
es prácticamente el que recomienda el código en el capítulo 31. Lo vamos a ver para propósitos de determinar las cargas de viento. Dentro de los símbolos para el cómputo de cargas de viento, es importante conocer el CF, que sería el Force Coefficient, para utilizarlo en otros tipos de estructuras. También está el Net Pressure Coefficient, que es utilizado para estructuras que son abiertas, Open Building. Tenemos el caso de CP, que es el coeficiente External Pressure Coefficient, que será utilizado para edificios. Y el Product of External Pressure, el GCP, Pressure Coefficient and Gauss Effect Factor. Este es el que sería utilizado en edificios. El GCPF, Product of Equivalent External Pressure Coefficient and Gauss Effect Factor, utilizado para determinar cargas de viento para sistemas que son MWFRS, para edificios bajos. El internal o el Product of Internal Pressure Coefficient and Gauss Effect Factor también se utiliza para edificios, sería el GCPI. Y el Product of External Pressure Coefficient and Gauss Effect Factor, que sería utilizado para los topes de techo de las estructuras, sería el GCR. Importante que cada una de estas condiciones que establecen su correspondiente símbolo sean utilizados de acuerdo a la condición donde se aplica la fuerza de viento. Habíamos hablado ya del design pressure, que se utilizaría para las cargas de viento, el cual se va a trabajar con la variable P, y las unidades pues van a ser de libras por pie cuadrado o newton por metro cuadrado si es el sistema internacional de medida. En cuanto a las estructuras que son sometidas a viento, también hay que considerar el efecto de las presiones que actúan en el área opuesta, en el lado opuesto de la superficie de cada edificio. Bien, como podemos observar, antes de comenzar con el uso de la parte de las fórmulas del código ASCE estándar 7, debemos tomar en consideración también cuáles son las enmiendas que recomienda el 2011 Puerto Rico Building Code, y en eso pues vamos a hacer un paréntesis porque es muy importante que además de cumplir con la ASCE estándar 7, no podemos olvidar que las enmiendas que establece el Código de Puerto Rico tienen preferencia para la isla, así que es importante el que tomemos esto con mucho cuidado, porque podemos hacer el análisis completo basado en la ASCE estándar 7, pero no podemos descartar que las enmiendas del Puerto Rico Building Code 2011 deben ser cumplidas. Bueno, y nos encontramos entonces haciendo referencia al código 2011 Puerto Rico Building Code. Vamos a ver en detalle lo que corresponde al diseño para viento huracanado, y nos encontramos en el tema 3 puntos lateral force,
Nos habla específicamente para las condiciones de resistencia a vientos huracanados. Importante que veamos con detenimiento un dato muy interesante, y es que en el detalle, en el inciso 2, habla del Basic Wind Speed, o sea que nos establece ya una velocidad básica que debemos contemplar, que las presiones de viento deben estar basadas en 145 millas por hora, y en un periodo de 3 segundos en el Gauss Criteria. Dato muy importante. Hace la salvedad que el código ASCE 7-05 es el estándar de diseño, pero enfatiza en que se debe seguir con esta condición de velocidad de viento. Importante que cuando se haga el análisis de viento, de presiones de viento, los parámetros, los valores obtenidos no deben estar por debajo de 54 libras por pie cuadrado, actuando de manera normal a la superficie, al plano en el cual opera la fuerza. En este caso sería fuerza en dirección vertical normal al plano del techo. Y también menciona que si es una presión para salida, outward, debe ser diseñada para 42 PSF, que deben estar actuando downward. Entonces, esto es muy importante, porque si usted realiza el análisis utilizando el procedimiento de la ASCE estándar 705, debe corroborar que estos parámetros estén siendo correctamente cumplidos. Importante, esta tabla, la tabla 1, tiene unos valores que deben ser tomados muy cuidadosamente, específicamente en cuanto a las presiones mínimas para condiciones específicas. Fíjense que aquí en este lado de la tabla nos va a decir el tipo de componente y nos va a hablar de las condiciones de las estructuras. Por ejemplo, vamos a tomar este que me llama la atención, muy interesante, 110 libras, porque las unidades establecen libras por pie cuadrado. Figúrense, 110 libras por pie cuadrado, actuando tanto inward o outward. ¿Para qué condición? Para techos, roof membranes installed for impermeabilization and climate control purposes. O sea que esto es para el sistema de impermeabilización de techo. Debe tomarse esto en consideración. Habla de 90 libras por pie cuadrado, acting inward or outward or outward, en todos los parapetos o extension, todos los parapetos o extensiones que sobresalen de la estructura por encima del techo. O sea que este dato es muy importante. También habla de los all equipment and components support in roof, including but not limited to solar water heater, solar panels, paneles solares, que ahora está muy de moda para la conservación de energía y utilización de energía renovable, para la cisterna. Observen que la norma son 90 libras por pie cuadrado, y en el caso de acting upward and downward debe ser 54 PSF, que va a tono con lo que habíamos visto en la condición de diseño de presión. Vamos a continuar con un paréntesis en lo que se refiere a la resistencia de terremoto, que ese fue el tema que vimos en la clase 1.
en la cual estuvimos hablando de carga de terremoto. Estoy haciendo un paréntesis porque esto es muy importante y complementario a esa clase 1 relacionada a carga de terremoto. Ya que estamos en el código de Puerto Rico, pues de una vez vamos a hacer este paréntesis. Recuerden que en el American Society of Civil Engineers Standard 7 el código establece para diseño la fórmula para cortante basal V igual a CSW, donde W se refiere al peso de la estructura. ¿Se acuerdan? El CS, observen que en este caso el código me está condicionando a que si el CS que yo determino, por ejemplo, para un municipio en particular, está por debajo de .50, que utilice .50. Quiere decir que esto es una enmienda que se le añadió posteriormente al Código de Puerto Rico y que también es importante considerarlo. O sea, que quiere decir que para todos aquellos CS que estén por debajo de .50 deberá entonces considerarse el uso de .50. No obstante, siempre hay que hacer el cómputo del CS para propósitos de cumplir con la reglamentación de la ASCE, pero como el Puerto Rico Building Code 2011 establece esta norma, es muy importante que se hiciera este paréntesis para indicar que si ese es su caso y su cómputo de CS le da menos de .5, usted debe condicionar su análisis a la reglamentación nueva, a la enmienda del Código de Puerto Rico 2011. También para el caso del Minimum Horizontal Design Seismic Force, en caso de elementos no estructurales, todo lo que son componentes, también hace una reglamentación y dice que esa fuerza va a ser .60 WP, donde se refiere WP a los elementos, a los componentes no estructurales, ya sean equipos, paneles solares, etcétera. Y el FP va a estar dado por el Total Design Horizontal Seismic Force at Factor Level. Haciendo este paréntesis, vamos a continuar con lo que es el tema que estamos hablando sobre cargas de viento, diseño de cargas de viento, y cerrando el paréntesis que acabamos de hacer con relación a lo que establece el Código de Puerto Rico en cuanto a la resistencia a terremotos. Ok, retornando al American Society of Civil Engineers Standard 7, vamos a ahora, ya una vez referenciado lo que corresponde a las reglamentaciones de Puerto Rico Building Code, debemos ver ahora la parte del ASC estándar 7, específicamente en el postulado 26.5.2.1, donde dice Basic Wind Speed, y nos dice que la velocidad básica va a estar dada de acuerdo a la categoría de riesgo. Si es categoría de riesgo 1, 2, 3, 4, va a depender en base a la categoría, pero también el ASC establece un mapa. Esta es la parte en la que se ha enmendado en la parte del Código de Puerto Rico, porque en el caso de los mapas, vamos a pasar más adelante, tenemos lo que son los mapas para las diferentes áreas de Estados Unidos, por ejemplo 110 millas para el área oeste y así por el estilo. Vamos a buscar el área de Puerto Rico, que es la que nos interesa para propósitos comparativos. Observen acá, miren, voy a hacer un zoom del área de Puerto Rico. Miren qué interesante.
nos dice que son 150 para el área noroeste, 160 para el área media de la isla y 170 para todo lo que es la costa sur y este de Puerto Rico. Esta es la parte donde hubo la enmienda, por lo cual es importante pues el comentario que habíamos hecho previamente. Mi recomendación, yo en vista de que el Código de Puerto Rico establece 145 como parámetro, recomendaría que usted tome en consideración también, utilice su criterio ingenieril analítico y considere la posibilidad de usar estos parámetros en vista que son más conservadores, pero está en todo el derecho de utilizar 145, que es el mínimo requerido y el que está establecido por la norma local. Vamos a hacer referencia a la tabla 26.6 raya 1 del código ASC estándar 7 para determinar el Wind Directionality Factor, KD. Este Wind Directionality Factor corresponde a lo que es el factor de dirección de viento. Vamos a ver aquí en la tabla que para las diferentes características o tipos de estructuras va a ser el factor correspondiente. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de buildings, donde dice main wind force resisting system, sería 0.85. Por ejemplo, el caso de techos arqueados, 0.85, y así por el estilo. Usted encontrará en el código la correspondiente el correspondiente factor de acuerdo a la condición o el tipo de estructura. Otro factor que es muy importante en la fórmula para el diseño de cargas de viento es el factor de topografía, el K sub ZT, que está dado por el código en la figura 26.8 raya 1. Usted debe hacer referencia a esta figura cuando utilice su código de la ASC estándar 7. Observen que para el tipo de topografía hay establecido ya unos parámetros donde debemos tener esa data para poder determinar cuál es el KZT que aplica para el área que estamos diseñando, analizando. Aparte de esto, pues tenemos una serie de valores que los vamos a obtener prácticamente de la tabla correspondiente. Observen que aquí, pues si la topografía es para un área de exposición C, acá vamos a ver las variables que me están pidiendo, que sería H sobre LH, sería H sobre LH, prácticamente la altura total con referencia a un punto llano, versus la mitad de la altura y una trayectoria en dirección horizontal. Por lo tanto, para determinar ese factor topográfico, KZT, tendríamos que utilizar esta ecuación, donde KZT sería igual a 1 más K1, K2, K3 y elevado al cuadrado, donde los correspondientes valores multiplicativos de K1, K2 y K3 lo obtenemos en la figura 26.8 raya 1.
Otro coeficiente que nos va a ser muy útil para propósitos de determinar las cargas de diseño de viento es caseta. Y caseta la vamos a encontrar, la puede encontrar en su código en el American Society of Civil Engineers Standard 7, la tabla 27.3 raya 1. Observen que dependiendo la elevación con respecto al ground level, es que los coeficientes, los factores caseta van a manifestarse, y también va a influir grandemente si es una exposición B, C o D. Por ejemplo, si la estructura está a 100 pies del nivel de tierra, estamos hablando que si fuera una exposición D, tendría un caseta de 1.43. Un ejemplo. Aquí podemos ver algunas notas que hacen referencia a la tabla, que también pueden ser de mucha utilidad. Ya en la sección 27.3.2, donde nos habla de la presión debido a la velocidad, es que vamos a utilizar específicamente la ecuación 27.3 raya 1. Es una ecuación muy importante, ya que esta es la fórmula donde vamos a sustituir caseta T, KD, V, que es la velocidad de diseño, elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que ya estos valores hemos explicado cómo determinarlos utilizando sus correspondientes tablas de su código. Debe conseguir lo que es el Wind Direction Factor de la sección 26.6, la velocidad, el coeficiente de exposición debido a la presión de velocidad de la sección 27.3.1, el Topographic Factor que está definido en la sección 26.8.2 y el Basic Wind Speed Section 26.5, y haciendo siempre el comentario de que también hay una enmienda del Puerto Rico Building Code 2011. Cabe señalar que la fórmula que acabamos de referenciar para QZ, que representa pues la presión de velocidad calculada utilizando la ecuación 27.3 raya 1 a la elevación Z, también aplica la misma ecuación para el caso de presión debido a la velocidad del viento para el mean roof height, o sea que para el techo también aplica la misma fórmula. Ya aquí vamos a ir directamente a la sección 27.4, donde finalmente con todos los procedimientos anteriores es que vamos a encontrar entonces las cargas de viento, pero para el caso de un main wind for resisting system, que es el que estuvimos referenciando a principio cuando comenzamos a hablar sobre cargas de viento. Entonces el valor Q que habíamos determinado va a ser utilizado para determinar la presión de diseño de viento. Ahora vamos a hacer referencia aquí a esta fórmula, la fórmula 27.4 raya 1, y esta fórmula es muy importante porque ya ese resumen de todo lo que corresponde a determinar las cargas de diseño para viento bajo las distintas condiciones. Bueno, comenzamos. P, que es la presión de viento, va a ser igual a Q, donde
Habíamos hablado anteriormente que Q puede ser determinada tanto en Z como en H. Por ejemplo, para el caso QZ sería cuando nos referimos a lo que son los windward o las paredes que reciben el viento de barlovento. En el caso de QH se refiere a los casos donde son leeward walls, que serían las paredes que reciben el efecto de presión de sotavento. Entonces tenemos que tener establecido claramente para sustituir correctamente en la fórmula, porque esta misma fórmula la vamos a utilizar para el cómputo de presiones en barlovento, que serían los windward, y sotavento, que serían los leeward. También esta fórmula permite determinar las presiones cuando es parcialmente cerrada la estructura. Por lo tanto, permite determinar el valor de QI, donde QI va a ser prácticamente para el caso de las presiones el valor correspondiente a la fuerza de barlovento, pero sí hay que tomar en consideración que es parcialmente, o sea que hay que ver en qué grado esta presión va a entrar dentro de la estructura en términos de barlovento. Es importante mencionar también que si la estructura está cerrada, entonces prácticamente el valor de presión dentro de la estructura va a ser 0, por lo tanto se trabajaría solamente con esta parte de la ecuación en términos exteriores. Si hay una entrada de viento, de presión de viento dentro de la estructura, recuerden cuando vimos el video que no fue hasta tanto lanzaron los artefactos que rompieron los cristales, cuando en las turbinas del viento que generan la simulación de huracán en el laboratorio generaron una fuerza interna tal que fueron capaces de desprender el techo y romper la pared lateral de la estructura que se estaba modelando. Así que en el caso de Q sub I, pues si decimos que dentro de la estructura no se está considerando la presión, porque no hay forma de que entre esa presión dentro de la estructura, pues se trabaja solamente con este lado de la ecuación. También vamos a recordar que G sería el Gauss Effect Factor, que se determina en la sección 26.9, que lo habíamos mencionado anterior a las fórmulas. CP, que es el External Pressure Coefficient, que se obtiene de la figura 27.4 raya 1, 27.4 raya 2 y 27.4 raya 3. El Internal Pressure Coefficient, coeficiente de presión interno, que se encuentra en la tabla 26.11 raya 1, que sería el GCPI. Cabe señalar también que los valores de Q y de Q sub I deberán ser evaluados de acuerdo a la exposición definida en la sección 26.7.3. Así que eso es con relación a lo que corresponde a la presión de diseño, de carga de diseño para viento. Bueno, finalmente voy a hacer referencia a esta página de internet muy interesante, muy útil, y ayuda muchísimo a simplificar el proceso de cómputo, que es la página www.buildingsguide.com, con el enlace correspondiente. La puede visitar públicamente en internet. Voy a hacer referencia a las autorías de buildingguide.com, y ellos pues utilizan
el código ASC estándar 7 raya 05, que es el que aplica para Puerto Rico, y han desarrollado un sistema para entrada de datos en su página directamente. Usted puede modificar los valores y determinar automáticamente todos los valores que ya hemos visto en el código, y finalmente le va a dar las tablas con las cuales usted va a hacer su análisis con esta data, y puede entrar al programa de computadora con los correspondientes valores de presiones. Quisiera que observen aquí que el cómputo de MWFRS, Wind Load for Longitudinal Direction, está dado en esta parte de la tabla, pero también tiene otros cómputos que pueden ser de mucha ayuda. Mi recomendación: hagan los cómputos a mano también, para que desarrollen la práctica y así puedan pues también corroborar. Siempre es bueno corroborar los datos, es una buena práctica. También puede hacer todos sus cómputos a mano y luego venir al programa y comparar. Este programa es online, ellos lo tienen al público, es muy útil. Quisiera, antes de finalizar, hablar un poco sobre lo que es cuando hablo de viento en términos de barlovento y sotavento. Bueno, vamos a ver esta figura aquí. Voy a ampliarla un poco para propósitos de facilitar la visibilidad. Vamos a decir que el viento viene en esta dirección. Esta es la superficie, la pared de barlovento. Todas las superficies que van hacia los lados y en la parte posterior sería lo que se llama sotavento. Para tanto sotavento como para barlovento, pues vimos que la fórmula tiene unos coeficientes, así que debemos aplicar los correspondientes coeficientes que establece el código para cada una de estas condiciones. Otro punto importante es la elevación que tiene la estructura, porque si es una estructura de un solo nivel o si el techo es inclinado, debe tomar en consideración la elevación. Si es un edificio multiniveles, pues deberá entonces hacer el cómputo correspondiente para ese caso. Otra página muy útil lo es esta página que se encuentra, pueden accesarla, course.sid.cornell.edu, con el enlace correspondiente y haciendo las autorías correspondientes. Básicamente en esta página pues los autores nos presentan el caso donde es una estructura, puede ser multiniveles, donde recibe las cargas de barlovento y cómo se distribuyen las presiones. También muestra las presiones debido a sotavento, leeward, y muy interesante el hecho de que puede hacer cómputos también. Por ejemplo, vamos a decir que vamos a tomar en consideración el estudio para Puerto Rico, sería en Other, el wind speed. Recuerden que el código me decía, el Puerto Rico Building Code, que podía utilizar 145. Vamos a decir que es una exposición de una altura, vamos a decir, de 64 pies, una estructura que sea de 64 pies de elevación. Vamos a decir que el important category sería 2 y que los demás valores quedan igual. Bueno, pues ya entonces, a base de esta información, el programa nos da directamente las cargas de sotavento, de barlovento, windward de barlovento por cada piso, por cada elevación desde 15 hasta 64 pies, y las de sotavento de igual manera. También nos da la combinación, así que es muy útil porque permite determinar también los valores.
Bien, hasta aquí, estudiantes. Esto ha sido el tema como tal sobre lo que tiene que ver con cargas de diseño para viento. Así que espero que haya sido de mucha ayuda para propósitos de comprender la mecánica de análisis para cargas de viento. Esta sería la primera parte, así que muchas gracias por toda su atención.